¿Cuánto tiempo venimos con el mismo cuento de que supuestamente se está combatiendo la corrupción y al final no pasa nada? Al final, la imagen que se está mandando del famoso Ministerio Público Independiente, que este gobierno lo quiso vender como la panacea, es una imagen que se ha derretido como una vela. Con todo menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal de BTV 32, el canal del momento. Recuerde que todas las tardes estamos a través de 96.9 de la frecuencia modulada, Panorama FM, la emisora donde habla la gente. Sintonice 96.9 de la frecuencia modulada de 3 a 5 en el Panorama de la tarde. Hoy es viernes y estaremos rumbo a las 2 de la tarde, como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, yo tengo mucho tiempo haciendo críticas acerca del sistema de justicia. Pero no es criticar por criticar. Es criticar porque he visto cómo han convertido el escenario judicial de la República Dominicana en una especie de show mediático. Yo recuerdo que cuando esta Procuraduría General de la República llegó en el año 2020, la del gobierno del presidente Luis Abinader, tenía el compromiso de someter a los corruptos y recuperar los robados. Los primeros 2 años de gestión de este gobierno, la institución mejor valorada era la Procuraduría General de la República, porque la gente tenía esperanza y empezó a ver que se dieron algunos pasos que al final la gente dijo, coño, por fin vamos a recuperar lo que se han robado y se enviará una señal para que otros no lo vuelvan a hacer. Pero yo siempre veía el elemento peliculero de lo que estaba sucediendo. Antes de ayer, Diomedes tiene la imagen, el Tribunal Constitucional emitió una resolución a pedido del ex Procurador General de la República sobre la denominación Caso Medusa. Ustedes saben que cada expediente el Ministerio Público lo iba designando con un nombre. Calamar, Operación Coral, Coral 5G, Medusa, la otra foto. Y un paquete de nombres, no es esa foto. Y a la operación del ex procurador Jean Alain le pusieron Operación Medusa. El Tribunal Constitucional emitió esa resolución que dice lo siguiente. Ordena a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA y a la Procuraduría General de la República el cese del uso en los tribunales, medios públicos y oficiales de la denominación Operación Medusa o Caso Medusa. Y da unas explicaciones técnicas también de que esto es denostar a los acusados y convertir en un circo la justicia dominicana. Cuando yo vi eso, recordé varias cosas. Número uno, de los montos astronómicos que hablaban en los casos de corrupción. Por ejemplo, yo recuerdo un caso donde ellos hablaban de que se habían robado 30 mil millones de pesos. Y yo decía, coño, pero y eso es demasiado dinero. ¿Y dónde caben todos esos cuartos? ¿Y cómo es eso? Porque estaban dando declaraciones fantasmagóricas con la finalidad de crear justicia mediática. Porque el que no es pensante profundo y le dicen que se robaron 30 mil millones de pesos, que dice, no, esos son unos ladrones, eso es lo otro. Y la gente se indigna. Y es natural. Eso fue lo primero, las cifras. Hablaban de tanto dinero que era difícil establecer si eso era real o no. Parecía más bien el guión de una película. Lo segundo, la filtración de los expedientes judiciales. Ayer nuestro compañero Alfredo de la Cruz hablaba de uno de los paradigmas de la lucha contra la corrupción de este país, que Domingo hasta reaccionó.
Uchi Lora. A mí me llama la atención que todos los expedientes, antes que llegaran a la justicia, llegaban a la mano de Uchi Lora, de Altagracia Salazar, del grupo de Miriam Germán. Y esa gente hacían justicia por aclamación en los medios de comunicación. Comenzaban y montaban todo un show. No, porque fulano con fulano se robó esto, se robó esto, se robó lo otro, que si yo cuento. Tercero, de esos expedientes judiciales sacaron a los ricos de este país. Por ejemplo, en el mismo caso de Jean Alain, que ya no le pueden decir Operación Medusa, en ese caso estaba involucrada Mari Terrán de Bonetti, la esposa de José Miguel Bonetti. Tanto es así que la señora tuvo que devolver 87 millones de pesos. 87 millones de pesos y admitir que estaba involucrada en una red de soborno y malversación. Pero ella no aparece en el expediente. La sacaron. La sacaron. Yo recuerdo el ex ministro de la presidencia, el señor Macarrulla, que decía que él metía la mano en la candela por su hijo, de que ellos no estaban involucrados en ninguno de esos expedientes. El hijo se declaró culpable. También lo sacaron del expediente. Él va a ser testigo a cargo de la fiscalía. O sea, mientras a otros lo someten a la justicia, a los ricos los sacan de los expedientes y lo dejan tranquilo. El tercer aspecto. El cuarto, el uso de la justicia como si fuera un espectáculo con la dignidad de la gente. Ponle el chaleco, ponle las esposas, e incluso personas que se habían reunido minutos antes, hora antes o día antes con los fiscales de la Procuraduría, pero y no presentaban ningún peligro de fuga, pero ellos iban a su casa a hacer el show, a buscarlo esposado, a hacer un allanamiento. Todo eso es parte del show. Y quinto, la debilidad de los expedientes. Aquí es que llegamos. Mucha película, pero al final, pocos resultados. Yo le pregunto, ¿dónde están los encartados en los diferentes casos de corrupción? En su casa. Ayer, y ponme ahí la fotografía, que sí era, ahora sí es que va. Ayer, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional pone en libertad, o sea, le quita las medidas cautelares que tenía Jean Alain Rodríguez. Ustedes saben que él duró primero 18 meses preso en Najayo. Y después de ahí, cuando le variaron la medida, que era violatoria, dicho sea de paso, porque después que usted pasa 18 meses en prisión preventiva, usted no tiene razón de seguir preso, ni en su casa ni en ningún lado. Le variaron la medida y lo mandaron preso a su casa. Y después de ahí, lo que se vio con el caso de ese muchacho, que es verdad que era un perverso, pero lo que se vio en el expediente del señor Rodríguez es que había una revancha. Se la querían cobrar. Ayer el segundo tribunal lo envía para su casa. O sea, no para su casa, le quita ya la prisión domiciliaria, le quita el grillete y toda esa vaina. Pero duró 4 años preso prácticamente. Una condena anticipada. 2 años en Najayo y 2 años en su casa. Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? Todo era circo mediático. Al final, todos esos expedientes tienen el mismo factor común. Mucho bulto y ninguna prueba. Por eso, muchos de los imputados hasta han recuperado sus bienes y han negociado con la Procuraduría. Pero nos deja una tarea mucho más complicada. ¿Saben cuál es? Y entonces, ¿y los expedientes de este gobierno? Porque si los del pasado gobierno fueron un desastre a pota, como dicen en el campo, a propósito, ¿qué podemos esperar de los expedientes de este gobierno? Bueno, el único expediente que hicieron fue el de la Operación 13. ¿Ustedes recuerdan?
el del ex director de la lotería, Luis Michel Dicen. ¿Y qué pasó al final? Lo mandan para su casa, lo descargaron. Resulta que los ciegos, los no videntes, que eran los que manejaban los bolos, eran los culpables ahora. Coño, pero así no. Una de las muestras de la tomadura de peros y de la sacadera de lengua de esta gente. Si hoy se hiciera una medición de cuál es la institución mejor valorada del gobierno, yo le aseguro que ya no es la Procuraduría General de la República. Y mire que no es la misma procuradora, pero es al final alguien del mismo entorno. ¿Cuánto tiempo venimos con el mismo cuento de que supuestamente se está combatiendo la corrupción y al final no pasa nada? Cuando Jean Alain era procurador, fue con el caso de Odebrecht. ¿Ustedes recuerdan? Al final, los últimos dos culpables supuestamente lo descargaron porque el mecanismo era preparar mal los expedientes para que se cayeran en el camino y así entre políticos y empresarios no nos pisamos la manguera. Esa era la idea que estaban mandando. Por eso, aunque Odebrecht dice que entregó 92 millones de dólares en soborno a legisladores y funcionarios, no aparece a quién diablo fue que le entregaron los 92 millones de dólares. Y en todos esos casos, Calamar, Coral 5G, Medusa, El Diablo, su hermano, tampoco ahora nada aparece. Al final, la imagen que se está mandando del famoso Ministerio Público Independiente, que este gobierno lo quiso vender como la panacea, es una imagen que se ha derretido como una vela. Jean Alain ya pueden condenarlo, pero ya él le ganó a ustedes. Le ganó en el tiempo, lamentablemente, porque demostró que la hazaña, el odio y la perversidad eran más que la sed de justicia. Y yo me pregunto, ¿sucederá lo mismo en los demás casos? Y le está diciendo a alguien que duró 8 años de Danilo hablando de la corrupción de Danilo en su gobierno. No como algunos, porque ahora, ay sí, ahora vienen muchos a sacarle el pecho a Danilo y no hablaban coño ni media palabra en su gobierno. ¡Cobardes! Yo me acuerdo, oye esto, Alfredo, Domingo. Una vez invité yo a mi programa de televisión que estaba en el canal 27 al abogado Vinicio Castillo Semán, Vinicito. Y ese tipo fue tan descarado que me dijo, eso fue en el 2015, que él no iba a mi programa porque nosotros éramos un programa radical que atacaba a su amigo Danilo. ¿Qué es lo que pasa? Que Danilo iba para la reelección en el 16 y él sabía si iban a meter en problemas. Sin embargo, en el 20, cuando él vio que Danilo iba para abajo, ¿qué hizo? Cogió un cuchillo como oportunista al fin a atacar a Danilo. Mucha gente ahora usted lo ve atacando a Danilo, atacando al PLD, atacando a la corrupción. Nunca dijeron nada en su gobierno. Son oportunistas. Yo lo que decía en el PLD lo digo también ahora de este gobierno, que está podrido hasta la médula. La diferencia es, y uno se pregunta, si realmente los pobres pendejos dominicanos algún día tendrán luz al final del camino en materia de justicia. En breve actualidad meridiana. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa.